Estamos en este día viernes. Es el momento de presentar la participación de nuestro compañero Manuel Conde y Cabrera. Adelante. Muchísimas gracias a nuestro coordinador José Luis Mendoza. Un fuerte abrazo a mis compañeros en cabina, al pueblo dominicano. Hoy, tal y como señalaba José Luis más temprano, es el día de la libertad, el día del magnicidio, el día en que la República Dominicana dijo ya y basta. A propósito de ese ajusticiamiento, aunque directamente tal vez en el fondo no tenga un vínculo exacto, quisiera hablar de justicia, de la justicia dominicana y cómo vamos avanzando con los temas de los tribunales. Y en ese orden quisiera tal vez recabar ese proceso histórico de evolución que en la República Dominicana se ha tenido, porque a veces solamente hablamos de lo malo. Hoy vamos a hablar de lo malo y de lo bueno. En el año 1994, a raíz de una crisis política que muchos recuerdan, otros no habían nacido y otros tal vez lo han estudiado en los libros de historia, se produjo una reforma constitucional en la que se acortaba el periodo del presidente Joaquín Balaguer. Muchos dicen, bueno, le regalaron 2 años porque realmente perdió las elecciones en un proceso fraudulento, y a partir de ese momento se convocaba elecciones. Pero en esa reforma no solamente tuvo ese aspecto político, sino que José Francisco Peña Gómez esencialmente hizo o introdujo o obligó a que se introdujeran reformas importantes que han sido significativas para el desarrollo institucional de la República Dominicana. Una de ellas fue la despolitización del sistema de justicia. Antes de la reforma de 1994, los jueces de la Suprema eran designados de forma muy particular. Por el Congreso Nacional era que tenía una prerrogativa especial para la designación de los jueces y al fin de cuentas se convertía en un reparto. Cada senador tenía vamos a decir, el monopolio de la asignación de los jueces de su distrito judicial. Y por vía consecuencia tenía la posibilidad de hacer muchos favores. Y se vivió realmente por muchos años una justicia muy degradada. Esto generó pronunciamientos incluso de movimientos de fiscales, de movimientos de abogados, de personas afectadas por este tipo de inconducta de la justicia dominicana, por esa corrupción rampante que hacía de nuestro sistema judicial un sistema en el que no existía justicia. El tema llegaba a un nivel, Conde, que cada juez de la Suprema Corte de Justicia le debía su puesto a un político. Así es así. Entonces esta reforma creó el Consejo y no vamos a entrar en mayores detalles técnicos, pero bueno, la historia está ahí. Se generó un sistema distinto de selección de los jueces, un Consejo Nacional de la Magistratura para elegir a los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Estos a su vez hicieron una selección de jueces en esa primera etapa del sistema judicial, del resto, los jueces de corte, jueces de tribunales de primera instancia, jueces de paz, pero a través de un concurso. Ya luego se instaura al año siguiente, eso fue en el año 1997, reforma 1994, se implementa en 1997 y la escuela al siguiente año. Y se crea un mecanismo de carrera cuyo ingreso es mediante un concurso de oposición a través de esta Escuela Nacional de la Judicatura, en la que tienen que hacer al día de hoy 2 años. En aquel tiempo, si mal no recuerdo, era un solo año de preparación especializada para ser jueces. Pero pues esta reforma parió un sistema de justicia que hay que decir avanzó de forma significativa y dejó atrás una parte importante de los lastres de la corrupción. ¿Está liberada el sistema judicial de corrupción? No. ¿Ha sido ascendente, virtuoso y constante el crecimiento y las mejorías en el sistema judicial? No. Esto se avanzó de forma significativa en una gestión, en esa primera gestión de Subero Isa y la segunda, pero hubo momentos ya de decadencia al final de su administración y las demás presidencias de la Suprema Corte de Justicia no han sido todo lo que se espera. Y por vía de consecuencia, a pesar de la carrera, que es vamos a decir, un freno para una degradación significativa, aún así, la justicia dominicana ha ido a un proceso de deterioro significativo. Esto no quiere decir que no se les reconozcan avances. Sobre todo, yo fui muy crítico con Luis Henry Molina, su designación, y sigo siendo crítico con algunas de sus decisiones y su forma de administrar. Sin embargo, hay que reconocerle algunos avances. Dentro de esos avances que hay que reconocerle a Luis Henry Molina es que se ha tratado de modernizar la justicia, a dotarla de herramientas técnicas y de gerencia informática, la virtualización
o la inclusión de las herramientas tecnológicas para permitir las audiencias virtuales, los expedientes digitales, y eso es un aspecto de mejora significativa. Se ha concentrado también en lo que tiene que ver con la reducción de la mora judicial, y en eso ha dado resultados importantes. Inclusive, dentro de esa dinámica es que se aprueba esta ley de casación que está en vigencia y que ha permitido también establecer un cierto filtro para que no todos los procesos lleguen a la Suprema Corte de Justicia y que se utilicen los incidentes y los recursos incluso de casación para dilatar los procesos y eternizarlos como una manera de que no se haga justicia cuando conviene. Entonces, si bien esto hay que reconocérselo y las estadísticas están ahí, realmente se ha avanzado y este año 2024 ha sido significativamente positivo en esos términos de reducción de la mora judicial, no dejan de existir ciertos retos, no dejan de existir grandes debilidades. Comencemos por la defensa de los jueces primero, para luego atacar a los jueces. Defendemos a los jueces porque hay deficiencias en cuanto al sistema de compensación. En un momento, cuando se produjo esa reforma, nacida de esa dirección de Jorge Subero Isa y de la voluntad política de que la justicia caminara bien, los jueces tenían salarios decentes. Es más, eran, digo yo, salarios privilegiados con relación a la generalidad de los servidores públicos, y tenían prestaciones codignas a su envergadura. No es una condición para usted no ser corrupto el que tenga grandes ingresos, pero entiendo que generarle condiciones dignas reduce las tentaciones que tienen personas que al fin de cuentas administran muchísimos intereses, a veces intereses que trascienden todo el patrimonio que pudiera ese juez o jueza manejar en toda su vida o soñar tener en muchas generaciones. Por tanto, el tener a ese juez en condiciones apropiadas reduce en gran medida las tentaciones de corrupción y por igual atrae talentos especiales a ese Poder Judicial que es tan fundamental para el avance de nuestro país, para el avance incluso para el funcionamiento de la economía y para el crecimiento económico, pues la seguridad jurídica es un pilar fundamental del desarrollo económico y el desarrollo en sentido general. Entonces, lo primero que tenemos ahí es que atacar y hacer un llamado al Consejo del Poder Judicial, al mismo Luis Henry Molina, que lo preside como presidente de la Suprema Corte de Justicia, para que por favor se enfoquen de nuevo en volver a dignificar la función de juez, pues hay críticas y muy serias que señalan que hay jueces que ganan menos que ciertos asesores que ha contratado el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Si bien en esta parte nos colocamos de lado y de los jueces, y por igual nos colocamos de lado con ciertos traslados arbitrarios o dificultades en la administración de la carrera, donde se privilegian ciertos vinculados con aquellos que administran la carrera, y se deja de lado el talento y el mérito, que es la esencia de la carrera judicial. Eso también debe corregirse, debe retornarse a su redil para que se cumpla con esa meritocracia que es el fin de esa carrera judicial. Ahora, hecho esta crítica a favor de los jueces, ahora también voy con la parte negativa para cerrar mi comentario. Señores, hay una degradación. Si bien hay una mejoría en cuanto a la velocidad y el tiempo en la solución de un cierto tipo de casos, no todos, porque los casos penales están estancados y hay críticas significativas en cuanto a esto, y temor de que muchos de esos casos mueran en el intento de tener una sentencia por dilaciones en el proceso, pero hay una mejoría en cuanto al conjunto de los casos que conocen los tribunales. Ahora bien, en cuanto a la calidad de las sentencias, es deplorable. Es que he recogido muchas impresiones de colegas que están en el ejercicio y los jueces de paz, jueces de primera instancia, hasta en la Corte de Apelación se están teniendo sentencias desafortunadas. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que los jueces no están haciendo una parte importante de ellos su trabajo. No están haciendo su trabajo. Están descansando su responsabilidad, a veces por vagancia, a veces por negligencia, a veces, y aquí quizá lo digo con cierto cuidado, a veces por corrupción se hacen de la vista gorda. Están delegando en sus abogados ayudantes y en ocasiones hasta se visualiza que están haciendo uso indiscriminado de inteligencia artificial mal utilizada. Entonces, usted está pagando en la República Dominicana a jueces para que administren justicia, está haciendo todo un filtro, está generando una carrera para que tener sentencias de calidad y soluciones de calidad a los problemas jurídicos que se someten, y luego quienes fallan son unos abogados ayudantes
cuya formación no siempre es de la mejor, cuya ética tal vez no siempre es la que se espera, para entonces tener una justicia de muy mala calidad. Esto da lugar a una gran corrupción. Y lo decimos aquí y llamamos la atención a Luis Henry Molina, al Poder Judicial, al Consejo del Poder Judicial, para que tome las medidas adecuadas. No solamente es velocidad, no es solamente cero mora, es calidad en la sentencia, es ética en los procesos. Están construyéndose de nuevo, para no decir que han avanzado hasta arrollar el sistema judicial, las oficinas y los bloques de abogados corruptos en complicidad con redes de jueces y abogados ayudantes que están degradando los grandes avances que se ha tenido en la justicia dominicana. Luis Henry Molina, ponga atención a este mal, a este cáncer que está lastrando la justicia. Los grandes avances que usted ha logrado en materia de reducir la velocidad, de reducir el tiempo de espera para obtener una solución judicial, se van a ver ensombrecidas por la gran corrupción que se está viviendo en la justicia dominicana. Llévatelo, Francis.